¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado las entrevistas con el abogado César Gutiérrez Priego en esta serie de charlas que llevamos hasta ahorita con los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos hablado ya con el maestro Isaac de Paz, con el maestro Raimundo Espinosa, ahora con el maestro César Gutiérrez. Ahí están las tres, precisamente. Voy a crear un playlist en donde las vamos a meter. Pero por el pronto, ahí están en este canal, en el canal madre, están las tres entrevistas para que ustedes las disfruten. Vamos a tener mañana a Ángel García, pasado Federico Anaya, y el lunes vamos a tener a Andrés García Reper, el martes a Maranda, que ellos dos están no van por la Suprema Corte de Justicia, van por otros puestos, también por supuesto del Poder Judicial, y seguimos buscando a los candidatos y candidatas, quienes se quieran unir precisamente a esta serie de entrevistas, que nos escriban a nuestro correo stock76@gmail.com, nos digan, oye, yo voy para juez, oye, yo voy para esto, quiero hablar, soy gente de tal candidato, y concertamos la charla. Oigan, a ver, esta primera oportunidad también los invito a ver la entrevista con Jairo Calixto, en torno a todo lo que ha sido pues esta campaña de lodo o intento de campaña de lodo en contra de Operación Mamut y el doctor Hugo López Gatell. Y me quiero tomar un momento para platicar de este tema. Ya hablamos de esta decisión de Trump de meter aranceles a China de más del 100%. Ya hablamos de que posterga por 90 días la aplicación de los aranceles recíprocos. Aclara ya Marcelo Ebrard Saubón, aclara Ebrard que lo dicho por el secretario del Tesoro es mentira, que en México no hay aranceles del 10%. En fin, ese es el desorden también que se vive en el gobierno de Donald Trump, que es un desastre en muchos sentidos en cuestión de comunicación. O también no sabe usted, pues esta actitud, ¿no?, que tienen los trumpistas de decir una cosa un día, cambiar la otra y mandar este tipo de mensajes. Por eso quiero hablar de este tema de Operación Mamut y Hugo López Gatell. A ver, Operación Mamut regularmente, cuando termina el programa, graba algo totalmente improvisado para promocionar el programa con el invitado que esté. Ujú. Así pasó con su servidor y así ha pasado con todos los que han estado y hemos tenido el honor de estar en ese lugar. En el caso del doctor Hugo López Gatell, usted seguramente ya lo vio, ¿no? Es una escena en donde Fernando Rivera Calderón está en la mesa de los sacrificios, y Nora Huerta y Jairo Calixto le piden al doctor que lo reviva, que lo salve, y el doctor Hugo López Gatell, pues hombre, se despoja de esa personalidad tan seria que tiene y sonríe, echa el relajo, lo recupera y demás. Bueno, eso bastó para que Pamela Cerdeira, para que Joaquín López Dóriga, para que Chumel Torres, para que Manuel San Martín, para que Azucena Oresti, para que varios más lanzaran críticas tanto al programa como al doctor Hugo López Gatell. Y me parece que las críticas, aun y cuando van a un mismo producto, también Calderón, ¿no? El caricaturista Calderón y demás, tienen vertientes distintas. Por un lado, en el caso del doctor Hugo López Gatell, mucho del odio, del coraje, de la furia de estas personas no es por lo que pasó en la pandemia. No es porque lamentablemente haya muerto una cierta cantidad de personas, miles de personas. No es por eso. Es porque sus patrocinadores les han indicado que golpeen al doctor Hugo López Gatell. ¿Y por qué? Porque el doctor Hugo López Gatell fue el que tomó la determinación de poner un alto a las empresas grandotas de refrescos, de alimentos chatarra. A estas empresas que el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, les abrieron la puerta de par en par de los consejos al interior de la Secretaría de Salud para dictaminar políticas públicas en materia de obesidad infantil, de diabetes y demás. ¿Se imagina? Coca-Cola dando esos consejos. Bimbo, Nestlé. Obviamente todo estaba estructurado, ajustado para defender sus intereses. Lavarse simplemente la cara mientras seguían generando tanto daño. Por supuesto que el doctor López Gatell lo sacó de esos consejos. Y a partir de ahí comenzó una persecución por parte de estos grupos en su contra. Lamentablemente, hay personajes que se dicen de izquierda y que también operan a favor de estos grupos. Y comenzaron entonces a lanzar epítetos de toda clase. ¿Por qué López Dóriga? ¿Por qué Manuel San Martín? ¿Por qué Cerdeira? ¿Por qué Azucena? ¿Por qué todos ellos que trabajan en medios corporativos se lanzan con esa furia? Porque muchos de los afectados eran sus patrocinadores.
Esos patrocinadores con los cuales estos conductores y periodistas intentan quedar bien, porque siguen siéndolo. Y por lo tanto, de esa manera, no sueltan a la figura del doctor Hugo López Gatell, porque es una revancha del sistema, ese sistema al que no le gusta, por supuesto, que le pongan reglas, a ese sistema al que no le gusta que le dicen cómo, que le digan cómo van a hacer las cosas, que lo regulen. Ese sistema que hoy busca de todas formas posibles echar para atrás lo que tiene que ver con la comida saludable en las escuelas, que busca de todas las formas posibles echar para atrás el tema del etiquetado, salud, que también, por supuesto, fue uno de los puntos importantes en el gobierno de López Obrador y que promovió el doctor Hugo López Gatell a pesar de las incomodidades de personajes como Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier. Entonces, Hugo López Gatell es el blanco de estas empresas, quienes no perdonan que los hayan expulsado del paraíso, quienes no perdonan que les hayan puesto los etiquetados, quienes no perdonan que les hayan ganado en sus respectivas batallas. Muchas de estas empresas son responsables de la tragedia de la pandemia, porque con sus campañas publicitarias, con sus bombardeos publicitarios, provocan el consumo de muchos de sus productos. Y yo sé que usted me dirá, no, Jesús, también uno tiene que asumir su responsabilidad, de acuerdo, pero no seamos inocentes. Estas empresas invierten muchísimo dinero, no sabe usted cuánto, millones y millones y millones, y nos lo han dicho trabajos maravillosos de Pop Lab, por ejemplo, ajá, de mi querida Kenia, que le mando un abrazo y mi admiración total. Invierten muchísimo dinero en sus campañas de publicidad y no solamente se trata de hacer un anuncio y repetirlo 1000 veces, no. Diseñas el anuncio con ciertas imágenes, con cierta narrativa, con cierta música, para que penetre en la psique de la persona que lo está viendo. Y de esa manera esa persona se sienta inclinado a consumir tal producto. Si usted me dice, eso es demasiado fantasioso, no, no lo es. Desde hace muchos años está comprobado que así funciona la publicidad, que así funciona la mercadotecnia. ¿Sabe usted por qué hay series sumamente exitosas de televisión en la actualidad también? En muchos aspectos, porque estudian a la audiencia y entonces generan diferentes dinámicas de producción, imágenes, narrativa y demás para cuando usted está viendo, provoque efedrina, por ejemplo, que usted genere efedrina en su cerebro, endorfina, perdón, efedrina, genere endorfina en su cerebro. Ajá. Y entonces se apasione más con la serie. Está perfectamente delineado. El cerebro, recuérdelo, es manipulable. Son químicos a final de cuentas y se activan con cada una de nuestras actividades. Eso es ciencia. No es conspiracionitis ni nada. Bueno, la publicidad aprovecha esas circunstancias y con mucho dinero detrás crean campañas que llevan al consumo de estos productos. Entonces, esas empresas fueron responsables de muchas de las muertes de COVID y no solamente en México, sino en el mundo entero. Hay regiones de México en donde se consume más Coca-Cola que agua, por ejemplo. Pero claro, nunca van a asumir su responsabilidad y tampoco lo van a hacer toda esta bola de corifeos que continúan defendiéndolas a costa de la salud de los mexicanos y de las mexicanas. Es más fácil golpear la figura de Hugo López Gatell y tacharlo de doctor muerte y tacharlo precisamente de responsable de las tragedias, que empezar a señalar a los que realmente generaron las condiciones para que México enfrentara una pandemia en condiciones totalmente adversas, en materia principalmente de salud, y que van desde las empresas en las que estos personajes trabajan y que se enriquecieron también con base en esa publicidad. Entonces, ese es el primer tramo, porque además, con qué cara, y lo digo con todo respeto, este, este señor Manuel San Martín critica a López Gatell cuando él fue parte de las fiestas de Ricardo Salinas Pliego, cuando él forma parte de una estructura empresarial en donde les pidieron salir a la calle en plena pandemia, en donde su conductor principal dijo, no le hagan caso a Hugo López Gatell, en donde obligaron a la gente a seguir trabajando diciéndoles que eran valientes, en donde hay fotografías de fiestas COVID con la gente de TV Azteca al lado de Ricardo Salinas Pliego, en donde están estos conductores sin ningún tipo de protección. Porque además, y lo sé de muy buena fuente, ahí no me va a mentir nadie, tenían prohibido ponerse el cubrebocas. Prohibido ponerse el cubrebocas en Azteca. Ajá. Y eso lo saben todos los amigos de TV Azteca.
Saben que no miento, porque conocemos a gente de TV Azteca que nos lo dijo. Entonces, ¿con qué cara nos vienen a criticar ahora al doctor Hugo López Gatell cuando fueron parte medular ellos de contagios promoviendo la libertad, que no era otra cosa más que la irresponsabilidad, y explotando hasta la saciedad la necesidad de las personas, como hacen todos los oligarcas, ¿eh? Entonces, ya desde ahí es una enorme hipocresía, ¿no le parece? Y el segundo punto, a Operación Mamut hay un marcaje personal de ciertos personajes de la derecha, el caso de Denise Dresser, por ejemplo, el caso de Pamela Cerdeira, el caso de Chumel Torres, todo lo que salga en Operación Mamut, lo van a criticar. Calderón, por ejemplo, no el monero Calderón. Y esto pasa por la envidia, esa es la realidad de las cosas. Pasa por esa frustración y por ese coraje que da cuando tú desde un medio de comunicación te vuelves irrelevante y buscas colgarte de ciertos personajes, de ciertos programas exitosos, para poder destacar, para poder estar en medio de la conversación. Y busca sobre todo venderte como la contraparte, ¿no? Los maduros, los sensatos, los prudentes, los correctos, cuando en realidad nunca has sido parte de eso, cuando en realidad tú siempre has dependido de las dádivas del poder económico, ese poder económico que nunca genera el desarrollo de todos, que solamente lo hace para sí mismo y paga bien a algunos de estos personajes que por eso mismo se inclinan a defenderlo a ultranza. Entonces estas personas sienten un profundo coraje de que aparezcan otras voces, de que aparezcan otros espacios que les arrebaten ese papel de supuestos líderes de opinión, que la gente decida ver, que la gente se divierta viendo. Les molesta mucho que se burlen de sus jefes. Y si no les molesta, por lo menos los lleva, ¿no?, a defender a ultranza a sus jefes porque para eso les pagan, en pocas palabras. Hay una campaña personal, por ejemplo, de Denise Dresser, porque le da mucho coraje que no haya podido eliminar el personaje de Norma Piña que interpreta magistralmente Jairo Calixto. Ajá. Le molesta mucho a Dresser. ¿Por qué? Porque realmente ella piensa que tiene la voz cantante para exigir a alguna empresa y esa empresa se va a echar para atrás. Nos decía Jairo en la entrevista, como ya lo logró, ¿no? En un programa que había, donde la personificaban, pues ahora intentó hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora se topó con pared. Y eso para ella es una ofensa que no le hagan caso a esta mente tan preclara, a esta grandilocuencia verborreica. Ajá. Es una molestia muy grande que les da. Es el mismo caso de Broso, un personaje que ya no hace humor desde hace tiempo político. Su humor político es sumamente mediocre. Cae en la ofensa, cae en la mentira, cae en el albur fácil, cae en la poca creatividad para derivar, se lo digo, en la ofensa personal. Entonces, el monero Calderón, que también mucho de su humor pues se basa en el clasismo con el cual piensa y actúa en su vida cotidiana. Y de Chumel Torres, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, son un grupo de personas que sienten también ese coraje, esa envidia, esa frustración de que un programa tenga más éxito que el de ellos, que un programa se vuelva más creíble que el de ellos y que un programa sea capaz, por supuesto, de mostrar lo que ellos no son capaces y que además de todo lleven directamente en el tema de la empatía una de sus cartas más fuertes que ellos no pueden hacerlo, porque ellos se han burlado de los pobres, se han burlado de las víctimas, se han burlado de las tragedias y lo han querido vender como una especie de así es el chiste, cuando así no funciona. Esta campaña contra el doctor Hugo López Gatell y contra Operación Mamut terminará desapareciendo, disipándose, porque la calidad es la calidad y la historia es la historia. Y para la lamentable suerte de estas personas que se han puesto en este papel de la casta correcta y definitiva, hoy por hoy, muy pocos los ven así. Pulgares arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y como siempre un gusto, como siempre, un placer.